los presidentes del proceso de organización nacional Mitre, 1862-1868. Bartolomé Mitre era ministro de guerra de Buenos Aires y había llegado al poder en la extraña batalla de Pavón. Él era unitario y al tratar de federalizar Buenos Aires, para darle una capital a un país unido, Adolfo Alsina, alguien que su nombre nos suena a una calle, partió el partido unitario en dos. Pero ya con lo que hizo él puso en funcionamiento la Corte Suprema de Justicia Argentina, entró en vigencia el Código de Comercio, esto debido a que no se respetaban las leyes de la Constitución. También armó el ejército argentino, y a las milicias provinciales las llamó guardias nacionales, intentó sacar a los gobernadores federales en distintas provincias, en su gran mayoría salieron bien, pero en otras provincias desencadenaron rebeliones bastante violentas como la del caudillo riojano Ángel Vicente Peñalosa, 1862-1863, y la del catamarqueño Felipe Varela, 1866. También participó en la Guerra del Paraguay, al no dejar que las tropas de Francisco Solano López pasen por territorio argentino. El siguiente presidente en este proceso fue el señor Sarmiento. Él fundó el Observatorio Astronómico de Córdoba y la Facultad de Ciencias Exactas. Se extendieron líneas telegráficas y líneas de ferrocarril, con el objeto de unificar al país. Su preocupación por desarrollar ferrocarriles en las zonas que no interesan a las empresas inglesas, por ejemplo, el Trasandino y la línea ferroviaria Córdoba-Tucumán, son expresiones de política nacional integradora. Instalación de oficinas meteorológicas. Apoyo a la industria vitivinícola y a la de las carnes congeladas. La construcción de escuelas en el interior del país, también son muestras de su intento unificador. En ese sentido, durante su gestión se crearon bibliotecas populares y las primeras escuelas normales, anexas a los colegios nacionales de Corrientes y de Concepción del Uruguay, 1869, y de la Escuela Normal de Paraná en 1870. Se fundó el Colegio Militar, 1869, y la Escuela Naval, 1872. Se realizó el primer censo escolar. Se creó el Jardín Zoológico. Se explotaron los ríos Negro y Neuquén, Limay. Se realizaron estudios de suelos en busca de riquezas para ser explotadas. Realizó el primer censo nacional en 1869, poniendo de relieve los aspectos de la estructura social que necesitaban ser modificados. Durante su gestión se realizó la Exposición de Artes y Productos Nacionales en la ciudad de Córdoba, 1871. En ella se promovieron tejidos, curtiembres, fundiciones, tintorerías y productos agropecuarios, todos de distintas regiones del país. Por propia iniciativa, se crearon en la región cuyana las cátedras de mineralogía en los colegios nacionales de Catamarca y de San Juan. Su intento de impulso de la minería fue objeto de enfrentamientos con el mitrismo, ya que era una actividad que no encajaba en la división internacional del trabajo que la oligarquía ha pactado con el Imperio Británico. Se dio impulso a la inmigración, que se asentó preferentemente en la región del litoral, lugar en el que se fundaron numerosas colonias agrícolas. Para evitar una nueva epidemia de fiebre amarilla, dispuso la creación de un nuevo cementerio en la Chacarita. Durante su gestión se aprobó el Código Civil creado por Dalmacio Vélez Arfiel, su ministro del Interior. Al finalizar la Guerra del Paraguay, su ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Varela, gestionó los acuerdos de paz finales. Para ello se llevaron a cabo reuniones en Buenos Aires durante 1869, allí Varela expuso que la victoria no da derechos a los vencedores. Durante su gestión se multiplicaron las publicaciones periodísticas de todo tipo. Y el último de todos estos señores fue Avellaneda. Avellaneda fue el presidente más joven de nuestra historia con 37 años, él era ministro de Sarmiento apenas con 31 años, todo un apasionado por la política. Ahora te explicamos lo que hizo esta persona en su presidencia. Asumió la presidencia siendo acusado de fraude. Impulsó la organización nacional a través de una fuerte centralización política y económica. Promovió la campaña del desierto, de hecho hizo la conquista del sur. Fomentó la inmigración europea sancionando 3 leyes, la principal Ley General de Inmigración y Colonización sancionada en 1876.
En 1863, el caudillo riojano Ángel Vicente Peñalosa, alias El Chacho, se alzó en armas contra el gobierno de Bartolomé Mitre. En 1853, Peñalosa había apoyado la gestión de Urquiza a partir del Acuerdo de San Nicolás, y después de 1854 se convirtió en firme puntal de la Confederación Argentina en el noroeste. El 7 de julio de 1855 fue ascendido a coronel mayor del Ejército Nacional y el 27 de junio de 1861 el gobierno de la Confederación lo nombró comandante en jefe de una circunscripción militar del noroeste, que comprendía La Rioja y Catamarca. Después de Pavón, esperando en vano una ayuda de Urquiza, había resistido dos violentos intentos de ocupar la provincia llevados en su contra por tropas enviadas por Bartolomé Mitre. Ver Peñalosa reclama que Urquiza se defina. En 1862, encabezó una rebelión contra el nuevo gobierno nacional de Buenos Aires, reflejando el tradicional recelo provincial hacia Buenos Aires y bajo su liderazgo, toda la región se halló inmersa en un tumultuoso desorden que amenazaba la autoridad del nuevo gobierno nacional. Buenos Aires puso bajo el comando del general Wenceslao Paunero, una importante fuerza que marchó contra el caudillo riojano y en la creencia de que el Chacho era el único capaz de controlar la inquietud reinante en la zona y que podría conquistarse su lealtad. En 1862, Paunero suscribió con Peñalosa un tratado de paz. Wenceslao. Más tarde el Chacho se rehusó a conceder ciertas exigencias gubernamentales y estalló nuevamente la guerra entre las provincias del noroeste y Buenos Aires. El Chacho invadió la provincia de Córdoba para incorporarla a su movimiento y el general Paunero, sintiéndose traicionado por Peñalosa, nuevamente al mando de las fuerzas nacionales, marchó contra él y contando con la ayuda de los gobernadores de las provincias vecinas, el 20 de mayo de 1863 lo derrotó totalmente en la batalla de Lomas Blancas y luego, en la sangrienta batalla de las Playas librada el 28 de junio de ese año, tras lo cual, se impuso un gobierno militar en la provincia de La Rioja. El Chacho, que había huido, trató de derrocarlo, pero, tomado por sorpresa en el pueblo de Olta, fue muerto por el comandante Irrazábal el 12 de noviembre de 1863. En 1866 Varela regresa a Argentina, junto con su llegada se lleva adelante en noviembre la Revolución de los Colorados, levantamiento del Partido Federal en contra del gobierno central, en el oeste del país. Esta revolución finaliza con una derrota en abril de 1867, sin embargo, Varela siguió luchando contra el poder central de Buenos Aires durante todo un año más. Bajo esta revolución, las fuerzas federales de las que Varela era parte, lograron controlar 3 provincias y atacaron a otras. La sublevación inició en Mendoza, la llevaron adelante unas tropas que se debían dirigir al Paraguay en el marco de la Guerra de la Triple Alianza, a lo que Varela estaba opuesto completamente. Como la mayoría del pueblo argentino, las poblaciones de las provincias del interior no estaban a favor de la guerra y no veían al Paraguay como un enemigo. La fuerza que lograron movilizar los aliados de Varela contaba con unos 5.000 hombres. La Guerra de la Triple Alianza dejó a la vista el pacto entre J.J. Urquiza y el gobierno central. La situación nacional era complicada para los caudillos federales que ya no contaban con el apoyo de Urquiza, así fue que en abril de 1867 fueron derrotados en la batalla de San Ignacio, provincia de San Luis. Varela sigue luchando pero también resulta derrotado en la batalla de Pozo Vargas, provincia de La Rioja. Allí debe abandonar el campo de batalla y decide adoptar una estrategia de guerrilla, dando ataques a diferentes pueblos, obligando al Ejército Nacional a estar preparados para enfrentamientos constantes. En noviembre de 1868 decide invadir la provincia de Salta con su ejército, unos cientos de hombres, mostrando que todavía tenía poder en el norte argentino. Sin embargo, ante la debilidad de los federales por ese entonces, Varela se vio imposibilitado de seguir resistiendo al ejército del gobierno central y en enero de 1869 recibió una derrota, en la batalla de Pastos Grandes, provincia de Salta, que dispersaría su ejército definitivamente. Varela debió exiliarse en Chile, donde murió en junio de 1870. Sus restos fueron repatriados, a pesar de la oposición de Sarmiento, enemigo de Varela. En el año 2002 se lo nombró general de la Nación, importante reconocimiento. ¿Por qué sucedió? La contienda se inició en 1863, cuando Uruguay fue invadido por un grupo de liberales uruguayos comandados por el general Venancio Flores, quienes derrocaron al gobierno blanco, de tendencia federal y aliado del Paraguay en la región.
La guerra comenzó a causa de una intervención militar del Brasil, que invadió el Uruguay con su ejército. El gobierno uruguayo pidió ayuda al Paraguay, cuyo presidente era el entonces general Francisco Solano López. Porque a nosotros. Poco tiempo después, el 18 de marzo de 1865, Solano López declaró la guerra a Argentina, por haberle denegado el permiso de atravesar Corrientes con destino a Uruguay para enfrentarse con el ejército brasilero. Luego de que el ejército paraguayo entrara en Corrientes, Mitre declaró la guerra a Paraguay. Consecuencias. Las principales consecuencias de la guerra de la Triple Alianza fueron las siguientes. El triunfo del Partido Colorado de Uruguay que, apoyado por la Argentina y Brasil, logró conservar el gobierno usurpado al Partido Blanco. El desprestigio del general Mitre, por la prolongación de una guerra que él había prometido que duraría 3 meses y por los aproximadamente 30.000 militares argentinos muertos en combate. El estallido de la Revolución de los Colorados, un alzamiento federal encabezado por Felipe Varela en 1866, que se propuso derrocar a Mitre y poner fin a la guerra del Paraguay. La muerte en el campo de batalla del presidente paraguayo Solano López. La muerte de casi el 90% de la población masculina adulta del Paraguay. La ruina de la economía paraguaya, que debió abrirse a la llegada de capitales extranjeros y solicitar un empréstito millonario a bancos británicos. La firma de tratados de paz que otorgaron territorios en disputa a la Argentina, las actuales Formosa y Misiones, y Brasil, Mato Grosso del Sur. La obligación contraída por el Paraguay de pagar indemnizaciones de guerra a los aliados. Las batallas más importantes de la guerra del Paraguay. Batalla del Riachuelo. Fue el 11 de junio de 1865, en la desembocadura del Riachuelo donde se enfrentaron buques paraguayos y brasileños. Del choque naval participaron 17 embarcaciones y varias chatas. La batalla entre ambos bandos duró cerca de 7 horas, y hubo importantes pérdidas materiales y de hombres. El sitio de Uruguayana. El sitio de Uruguayana, ocurrido entre julio y septiembre de 1865, fue resultado de la ofensiva paraguaya sobre el estado de Río Grande del Sur, continuación de la invasión paraguaya de Corrientes, segunda fase de la guerra del Paraguay, batalla de Tuyutí. La primera batalla de Tuyutí fue un enfrentamiento armado entre las fuerzas paraguayas contra las aliadas en el marco de la guerra de la Triple Alianza. Tuvo lugar el 24 de mayo de 1866, como consecuencia del ataque del ejército paraguayo al campamento aliado establecido en una zona seca rodeada de pantanos conocida como Tuyutí, dentro del territorio paraguayo. Batalla de Curupaití. La batalla de Curupaití fue un enfrentamiento militar ocurrido en el marco de la guerra de la Triple Alianza. Fue librada el 22 de septiembre de 1866, en el fuerte de Curupaití, distante a unos 8 kilómetros de la localidad de Humaitá. Frente de Mato Grosso. La campaña del Mato Grosso correspondió a la fase inicial de la guerra de la Triple Alianza, la que se inició con la invasión paraguaya del aislado territorio brasileño del Mato Grosso en diciembre de 1864 y que terminó con la retirada de las tropas paraguayas en abril de 1868. Durante la primera fase de la guerra la iniciativa militar estuvo del lado paraguayo. Los ejércitos del mariscal Francisco Solano López definieron 3 frentes de batalla iniciales, invadiendo Mato Grosso, en diciembre de 1864, antes de la declaración de guerra al Brasil hecha el 13 de diciembre, y en los primeros meses de 1865, Río Grande del Sur y la provincia argentina de Corrientes. Atacando, casi al mismo tiempo, en el norte y en el sur, los paraguayos establecieron 2 teatros de operaciones. El gobierno paraguayo había planificado la invasión realizando incursiones de espionaje. En 1862 la zona de Miranda fue recorrida por una patrulla paraguaya sin ser detectada. Un oficial realizó una visita de buena voluntad a Dourados y Corumbá con la misión de recabar información, y en 1864 el coronel Francisco Isidoro Resquín se disfrazó de hacendado para recorrer zonas de la futura invasión. A esto se sumaba la información dada por desertores del fuerte de Coimbra.
La campaña fue completamente victoriosa para el Paraguay, pero luego, debido a los desastres bélicos en el frente del sur y el aumento de las tropas enviadas por Brasil al Mato Grosso, debió retirarse de los territorios ocupados. Campaña de Corrientes. La invasión paraguaya de Corrientes, también conocida por los paraguayos como Campaña de Corrientes, ocurrida en 1865, fue la segunda fase de la Guerra del Paraguay, durante la cual el ejército del Paraguay ocupó militarmente la ciudad de Corrientes y varias localidades del este de la provincia homónima. Pese a no haber ocurrido en territorio correntino, también la ocupación paraguaya y sitio de Uruguayana, en Brasil, forma parte de la misma etapa de esta guerra. Como resultado de la invasión, la Argentina y el Uruguay entraron en la guerra, que ya se había iniciado entre el Paraguay y el Brasil, firmando con este último país la llamada Triple Alianza. La invasión resultó un absoluto fracaso, y dio paso a la invasión del territorio paraguayo por las fuerzas de la Triple Alianza. Campaña de Humaitá. Tras el éxito en la invasión al Mato Grosso y el fracaso en la invasión a Corrientes y Río Grande, las tropas de la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, invadieron el sur del Paraguay. A muy corta distancia encontraron el dispositivo defensivo paraguayo compuesto por 4 fortificaciones, el llamado Cuadrilátero, que obstruía el paso hacia Asunción tanto por tierra como por el río Paraguay. Una larga serie de batallas costaron un enorme número de bajas en ambos bandos, deteniéndose por completo las operaciones después de la batalla de Curupaytí. Las bajas en ambos bandos fueron aún mucho más altas por enfermedades que por las batallas. A las pésimas condiciones sanitarias y alimenticias se les sumó una epidemia de cólera. Las operaciones estuvieron detenidas desde septiembre del 1866 hasta julio de 1867, cuando se reiniciaron con una ofensiva aliada. A mediados del año siguiente, sin embargo, se habían producido pocos avances cuando las fortificaciones fueron superadas por la escuadra brasileña. Ante esta novedad, las fuerzas paraguayas instalaron una nueva línea defensiva, mucho más cerca de Asunción, abandonando el cuadrilátero. En definitiva, la campaña resultó en un costoso pero absoluto éxito para la Triple Alianza. Campaña de Piquisiri. Tras el éxito en la invasión al Mato Grosso y el fracaso en la invasión a Corrientes y Río Grande y en la larga y sangrienta campaña de Humaitá, el presidente López renunció a defender la línea del río Tehuicuari, instalando un frente defensivo mucho más cerca de Asunción, sobre el arroyo Piquisiri. El avance por el río Paraguay quedaba impedido por un nuevo núcleo de baterías costeras en Angostura. Las tropas brasileñas esquivaron las defensas de Angostura por el Chacó, y atacaron las posiciones enemigas por la retaguardia. El ejército paraguayo fue derrotado y López evacuó Asunción, que fue ocupada y saqueada en enero de 1869. Los brasileños instalaron en la capital un gobierno títere, mientras López se retiraba progresivamente hacia el Campaña de las Cordilleras. Los restos del ejército paraguayo se vieron forzados a retirarse hacia el noreste, perseguido por el ejército aliado, declarando sucesivamente capitales a las villas de Pirihuehue y Curuyuati. A medida que se retiraba hacia el interior, el ejército paraguayo fue destruido, mientras las plazas fueron ocupadas por niños y ancianos. Preso de una manía persecutoria, el presidente López ejecutó a cerca de 400 Las campañas militares. Las campañas militares contra los pueblos indígenas fueron distintas campañas que sucedieron entre 1870 y 1917. En esta época sucedieron las conquistas del desierto y la del Chacó. En estas campañas muchos argentinos partieron al frente con la causa de instalar fuertes en esa zona. Esa era la causa bélica que tenían Sarmiento y Avellaneda. Al frente partieron numerosas personas que para el momento eran muy importantes como Julio Argentino Roca, Nicolás Levalle, No Lavalle, Eduardo Lacero, Napoleón Uriburu, ni Napoleón ni Evaristo Uriburu, Hilario Lagos, Ignacio Coliqueo, Conrado Villegas, Rufino Ortega, Lorenzo Vinter, Liborio Bernal y Cipriano Capriel. Desarrollo de las campañas del desierto y del Chacó.
A conquista del desierto. Campaña del desierto fue la campaña militar realizada por la República Argentina entre 1878 y 1885, por la que conquistó grandes extensiones de territorio que se encontraban en poder de pueblos indígenas Pampa, Ranquel, Mapuche y Tehuelche. Se incorporó al control efectivo de la República Argentina una amplia zona de la región pampeana y de la Patagonia, llamada Puelmapu por los mapuche, 91.011, que hasta ese momento estaba dominada por los pueblos indígenas. Estos, sometidos, sufrieron la aculturación, la pérdida de sus tierras y su identidad, al ser deportados por la fuerza a reservas indias, museos o trasladados para servir como mano de obra forzada. Los hechos son objeto de debate, tanto dentro como fuera del país. La tradicional posición oficial argentina sostuvo que se trató de una gesta militar legítima respecto de la efectiva soberanía de la República sobre territorios heredados del Imperio Español, que respondió a las matanzas y robos perpetuados por los malones indígenas sobre la frontera. Contra esa postura oficial, algunos políticos y periodistas de la época denunciaron lo que consideraron un crimen de lesa humanidad cometido por el ejército argentino. La posición de las comunidades mapuche, tehuelche y ranquel sostiene que se trató de una invasión ilegítima de los huincas argentinos sobre territorios ancestrales ocupados. Desde hace décadas, una postura más actual basada en fuentes estatales cuestiona el accionar del Estado contra los indígenas, tanto por la violencia con que se desarrolló la conquista, como por la imposición unilateral, la insuficiencia de derechos y el objetivo de beneficiar a un grupo de terratenientes. Una opinión más reciente, compartida por las comunidades indígenas, un sector argentino y estudiosos de otras nacionalidades, llegan a sostener que se trató de un genocidio y un etnocidio institucional. En un sentido histórico más amplio, el término incluye a las campañas previas a la conquista del desierto, es decir, al conjunto de expediciones militares llevadas a cabo por los gobiernos nacionales y provinciales que se sucedieron, en contra de los indígenas, antes de la Gran Campaña de 1879. La conquista del Chaco es el nombre con que se conoce en la Argentina la guerra y demás acciones de conquista y ocupación llevada adelante por la República Argentina contra los pueblos guaycurúes, matacos y otros pueblos originarios que habitaban el Chaco central y austral. Se trata de un territorio de aproximadamente 500.000 kilómetros, equivalente al de toda España. Formalmente la situación de guerra se extendió durante 47 años, siendo iniciada por el presidente Domingo F. Sarmiento en 1870 y finalizada por el presidente Hipólito Yrigoyen en 1917. Consecuencias de las campañas militares. Las principales consecuencias de las campañas militares contra los indígenas fueron la muerte de miles de indígenas, la captura de muchos otros que fueron usados de mano de obra barata en las distintas partes del país. Todo el territorio obtenido fue repartido entre pocas familias, sobre todo en los grandes estancieros de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que habían entregado recursos para la empresa militar. Esto creó una oligarquía terrateniente, que significa que pocas familias o personas tenían gran parte de las tierras y calidad de un país. Estas tierras después se pusieron a la venta, debido a que había que recuperar el dinero perdido en las campañas. También los pocos indígenas que quedaban en sus respectivas regiones les sacaron su territorio obligados a vivir en la miseria, y los misioneros salesianos denunciaban maltratos, pero en Chaco era peor. Múltiples comunidades fueron arrasadas o concertadas en lugares de poca calidad. Gran mayoría de provincias estaban de acuerdo que esta ciudad tenía que ser la capital y no otra, como en su tiempo quiso Urquiza que Entre Ríos, su tierra natal, sea la capital. Unos de los que no querían de que esta ciudad fuese la capital eran las propias autoridades de la provincia de Buenos Aires, porque si la federalizaban, eso significaba que se separaría de la provincia y está perdiendo así su capital. Por eso es el motivo de que Mar del Plata sea la capital de la provincia de Buenos Aires, y también se quedarían sin esos ricos ingresos del puerto y la aduana.
Para resolver este problema Avellaneda sacó una ley para federalizar Buenos Aires, pero Carlos Tejedor, el gobernador de Buenos Aires, se opuso y sacó a las milicias provinciales y se rebeló contra el gobierno nacional. El gobierno nacional, por cuestiones de seguridad, se trasladó al barrio de Belgrano de forma provisoria. Todo esto desembocó en una cruenta guerra civil. Las fuerzas de todavía no había una capital, tal que así, unos meses después